Listo, ahí está grabando. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien. De parte del Programa de Economía Social Solidaria y el proyecto ED 3529 de fortalecimiento de organizaciones de la economía social solidaria, le damos la bienvenida a esta actividad, a esta charla que la idea es hablar sobre el consumo consciente y la importancia que tiene también en relación a estas nuevas economías y esas economías alternativas. El día de hoy nos van a facilitar este proceso el colectivo El Trueque, que es un colectivo socioambientalista sin ánimos de lucro creado en el 2022 como respuesta a la crisis mundial que atravesamos con todos los componentes que le abarcan, el ecológico, el social, el espiritual, el cultural, el económico y el político. El colectivo Trueque surgió como una propuesta para intercambiar sabidurías y necesidades sin la necesidad de dinero, construyendo tejido social, fortaleciendo relaciones comunitarias igualitarias y generando espacios que ayuden a regenerar la Pachamama. Además, realizan talleres de compostajes, pacas de biodigestoras y tiene un activismo de agroecología. Sin más, le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Juan Solano y mi compañera Bobby Kuhn, que ahí está en la cámara y va a estar como atrás de bambalinas. Hacemos parte del grupo de Colectivo Trueque, como Mónica nos estaba presentando. Le agradecemos a Mónica por invitarnos a este espacio donde se nos encomendó la tarea de hablar acerca del consumo, que es un tema bastante amplio, de nuestro rol como consumidoras y consumidores, de cómo el consumo está relacionado con las decisiones que tomamos día a día, de cómo está relacionado con la crisis socioambiental que estamos atravesando y en general con todo lo que ocurre en el planeta. Para ello, vamos a analizar el tema del consumo a través de ejemplos. Vamos a comenzar desde lo más básico para progresivamente ir llegando hasta lo más complejo. La idea es tener una charla de aproximadamente 40 minutos, luego tendremos un receso y luego tendremos unos 15 minutos a manera de conclusión para cerrar la charla y posteriormente para que ustedes tengan la oportunidad de intervenir si así lo desean. Antes de comenzar, como siempre lo hacemos, queremos reconocer la tierra en que nosotros como colectivo vivimos, trabajamos y jugamos, que es conocida ahora con el nombre de Cartago, pero que durante miles de años fue la tierra originaria de la nación indígena Huetar, comunidad que aún sobrevive con algunos cientos de indígenas en los asentamientos de Quitirricí y de Zapatón. Hoy en día, este lugar de encuentro sigue siendo su hogar y agradecemos por tener la oportunidad de estar en territorio Huetar. Sin más, entonces voy a compartir pantalla. Voy a quitar mi cámara para que la conexión no se vaya a enlentecer. Y voy a compartir pantalla. Denme un minuto. El anfitrión inhabilitó la función. Necesito, porfa, que me habiliten la opción de compartir pantalla. Sí. Ok, Listo. perfecto. Y me dicen, por favor, si están viendo la presentación. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el nombre de la presentación, cuando hablamos de consumo, nos gusta llamarlo consumo consentido en lugar de consumo consciente. Y a lo largo de la charla vamos a explicar por qué nos gusta más este juego de palabras consentido o consentido en lugar de consciente. Para iniciar, hablaremos entonces de lo que es el término consumo. El consumo, como su más básico definición, es aprovechar un elemento, usar un elemento, utilizarlo, cualquier elemento que sea,
Eso es lo que significa el consumo. Nos referimos a elementos porque usualmente en la academia se habla de recursos y la palabra recurso de una u otra forma está asemejando o está inquiriendo que se está hablando como de una fuente o de un suministro o de un medio, y esta es una definición que da una idea de que los recursos son algo inertes, de que no tienen vida, y no hay nada más alejado de la realidad de los elementos. Los elementos son vida, están cargados de vida, tales como el aire, el agua, el alimento, la madera, entre muchos otros. Entonces, para empezar a hablar del consumo, vamos a hablar como de la relación más básica que existe en la naturaleza, que es la alimentación. Y basados en la alimentación, vamos a utilizar el ejemplo del cacao, de la fruta del cacao. Entonces, tenemos para empezar los elementos disponibles. Los elementos disponibles son todos aquellos elementos que se encuentran en el planeta. Todos aquellos elementos que se pueden usar y que entran a ser parte de un ciclo. En este caso, como dije, vamos a empezar hablando del cacao. Entonces, el cacao, un segundo, ok. El cacao va a ser el elemento que va a ser consumido. Este consumo lo va a generar un organismo. En este caso vamos a hablar de los monos o los micos, si así se le puede, como también se conocen los monos. Entonces, los monos se van a alimentar del cacao, van a consumir el cacao, y una vez que lo consumen, van a transformar ese cacao en dos tipos de elementos: los elementos que se liberan y los elementos que se acumulan. De ese cacao que está consumiendo el mono, hay unos elementos que se van a liberar, como por ejemplo son las cáscaras y las semillas, que no las va a utilizar. Pero hay otros elementos que se van a acumular, en este caso va a ser la fruta. La fruta, dense cuenta, es un elemento que se va a acumular, pero se acumula temporalmente, que es mientras ocurre la digestión. Una vez que ocurre la digestión, esos elementos acumulados se van a digerir y van a ser utilizados por el organismo del mono. Aquí de nuevo, nuevamente se van a transformar. Van a haber elementos que se van a liberar, que serían las heces fecales, porque el mono no son elementos que no va a utilizar. Y hay otra parte de los elementos que se van a acumular nuevamente, que son los nutrientes. Estos nutrientes nuevamente van a ser acumulados en el organismo del mono temporalmente y van a ser consumidos por las células del mono. Y una vez que son consumidas, entonces va a haber nuevamente unos elementos liberados que va a ser en forma de orina. Entonces, entendiendo esta relación muy básica de que todos los organismos consumen, y cada vez que un organismo consume, transforma ese producto en elementos que se acumulan y en elementos liberados, continuamos ahora con lo que pasaría con estos elementos que se liberaron. Estos elementos liberados van a ser completamente disponibles. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se liberó en estos procesos de transformación van a poder ser utilizados por otros organismos. En este caso hablemos de los microorganismos. Entonces, los microorganismos van a consumir las cáscaras, las semillas, las heces y la orina, y los van a transformar, generando el mismo tipo de transformación. Va a haber una transformación de elementos disponibles. El elemento que se va a transformar directamente como disponible va a ser el agua, va a ser lo que se va a liberar del proceso de descomposición, y va a haber elementos acumulados que se van a transformar en nutrientes. Esos nutrientes van a ser nuevamente consumidos por los microorganismos y van a generar elementos disponibles, que en pocas palabras va a ser el abono que nuevamente va a poder ser utilizado por la planta de cacao. Y en este momento cerramos el primer ciclo y la primera relación básica de la naturaleza. Como se dan cuenta, hay elementos que se acumulan, pero solamente temporalmente. No hay nada que se estanca, todo está fluyendo. Y a esto es lo que le llamamos los ciclos de la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, el ciclo del aire, el ciclo del agua, la fotosíntesis, la cadena trófica, la digestión, la respiración, entre muchos otros. Todo se transforma y todo se mantiene en flujo.
En la naturaleza hay momentos de abundancia y hay momentos de escasez. Por ejemplo, en los polos, cuando está nevando, hay momentos de escasez de alimento. Entonces, estos elementos que se acumulan, puede ser que se acumulen en un mayor periodo de tiempo, que es mientras ocurre el invierno. Pero una vez que el invierno termina, estos acumulados se van a consumir por los organismos y van a entrar de nuevo en el ciclo. En el trópico, que es donde estamos ubicados nosotros, los periodos de escasez y de abundancia son más cortos. Usualmente son temporadas de lluvia y temporadas de sequía. Sin embargo, también, aunque va a haber acumulación, la acumulación va a ser temporalmente en menor escala. La distribución, como podemos observar en este pequeño ciclo, es homogénea de todos los elementos. E incluso con la aparición de la humanidad hace unos 300.000 años, los humanos se comportaban como este tipo de organismos donde la acumulación que tenían era temporal y todos los elementos entraban en el ciclo y nada se estancaba por largos periodos de tiempo. Hablemos ahora de 290.000 años después de que apareció la humanidad y es la aparición de la agricultura. La agricultura, valga la pena decir, no es una actividad que la humanidad creó. De hecho, ya existían algunos animales que practicaban agricultura. Tenemos, por ejemplo, hormigas que cultivan los hongos. Tenemos hormigas que pastorean a otros insectos que se llaman áfidos. Y tenemos unos tipos de topos que se llaman tulsas que, por ejemplo, cultivan raíces. En lugar de estar haciendo agujeros y agujeros buscando por raíces nutritivas, les es más conveniente energéticamente proteger las raíces, permitir que crezcan y alimentarse de esas raíces que son más nutritivas. Entonces, con la aparición de la agricultura, pues viene la aparición de las personas productoras. Vamos a continuar con el ejemplo del cacao para darle una continuidad. El productor va a transformar el cacao en elementos liberados y elementos que va a acumular. Los elementos liberados van a ser las cáscaras, que no les va a dar ningún uso, y en elementos acumulados, el productor va a acumular las semillas y la fruta para fermentarlas. Durante el proceso de fermentación se están consumiendo, por ejemplo, los azúcares del cacao y una vez que el cacao está fermentado, el productor va a liberar elementos como la fibra, que ya no le es útil, y va a acumular las semillas de cacao, que a través de un proceso de secado y de tostado lo va a consumir y va a generar ahora la pasta de cacao. Entonces tenemos la pasta de cacao como un elemento acumulado que posteriormente le va a dar a un consumidor, que ya en un momento vamos a ver cómo es ese proceso. De los elementos liberados tenemos entonces las cáscaras. También podemos tener cualquier parte de la pasta de cacao que no utilizó e incluso tendríamos que si el productor se alimentó de ese cacao, de esa pasta de cacao o chocolate, pues también tendríamos aquí entonces las heces y la orina, al igual que lo tuvimos en este ejemplo. Entonces, de esos elementos liberados, una gran mayoría van a ser disponibles. ¿Qué significa? Repito, que los organismos pueden utilizarlos, pueden consumirlos y va a ser parte del ciclo. Pero ¿qué ocurre? Que con el crecimiento poblacional, la cantidad de elementos que se liberan durante los procesos de agricultura, aunque son disponibles, pueden aumentar en mucha cantidad. Y si esos elementos disponibles se acumulan porque son demasiados, se van a transformar en elementos no disponibles. ¿Qué significa? Que en este momento que esos elementos que fueron disponibles, al acumularse, ya no van a poder ser consumidos en su totalidad por los organismos y se van a convertir en elementos no disponibles. Y estos elementos no disponibles es lo que llamamos hoy día como basura. Entonces, fíjense cómo antes de la agricultura el término de elementos no disponibles no existía, ni de la basura. Es con la aparición de la agricultura y el aumento poblacional donde estamos acumulando demasiados elementos que a pesar de tener su condición de disponibilidad, se generan o se convierten en no disponibles porque son demasiados. Entonces, aquí podemos observar que en la actualidad, por ejemplo, aunque la producción artesanal emplea pocos materiales, la concentración de personas en las ciudades hace que estos elementos disponibles ya no lo sean y se conviertan en basura, contaminando. Por eso, idealmente, estos procesos artesanales utilizan elementos
reciclables, en donde finalmente los elementos liberados en su gran mayoría sean disponibles y que nada termine siendo basura o no utilizable. Y cuando ocurre la aparición de los productores, pues indudablemente ocurre la aparición de los consumidores. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre con estos consumidores? El consumidor va a obtener la pasta de cacao o el chocolate finalizado de parte del productor y a cambio va a entregarle algo al productor. Aquí podemos darnos cuenta que ocurre o nace un intercambio y es un intercambio justo y es un intercambio directo, donde el productor le da directamente al consumidor lo que él desea y el consumidor a cambio le entrega algo al productor que tiene un valor equivalente. Aquí antiguamente podemos hablar de algún otro producto o hoy día es lo que conocemos como el intercambio monetario, que sería dinero, pero es un intercambio justo porque ambos tienen un valor similar. Ese consumidor, igual que los ejemplos que hemos visto anteriormente, va a transformar ese chocolate y va a liberar elementos y va a acumular elementos. Dentro de los elementos que va a liberar, podemos hablar del papel, la envoltura. Entonces, el consumidor le compró el chocolate, el consumidor le compró el chocolate al productor y va a haber unos elementos que va a liberar, que son el papel, la envoltura. Idealmente, va a ser un papel que se va a poder reciclar y que va a poder ser reintegrado en el ciclo, pero si es plástico, por ejemplo, no va a poder ser y se va a convertir en basura. Y dentro de los elementos acumulados, pues sería el consumo propio del chocolate. Luego de consumir el chocolate, el mismo ciclo que vimos de la digestión, va a consumir, va a eliminar lo que no le funciona o lo que no le sirve al organismo, que son las heces fecales, y los nutrientes vienen a ser parte de la acumulación, lo consumen las células, vienen los nutrientes y se desecha a través de la orina. De esos elementos liberados, como dijimos, bien pueden ser partículas de chocolate que el consumidor o la consumidora no consumió, o el papel, que idealmente, la envoltura, perdón, que la envoltura, que idealmente se va a convertir en un elemento disponible porque es reciclable. Y estos elementos disponibles van a ser consumidos por organismos y va a entrar de nuevo a todo el ciclo. No se acumula nada hasta ahora. Sin embargo, va a haber otro tipo de elementos liberados que van a ser no disponibles. Y aquí vemos ambos casos. En caso de que la envoltura que usó el productor sea plástica, no puede ser reintegrada en el ciclo y se va a convertir en un elemento no disponible. Y a la vez, si de los elementos disponibles, que eran como las trazas de chocolate, si lo que se desechó fue demasiado, va a llegar un punto de acumulación tal en donde los organismos no van a poder consumirlos y descomponerlos y se van a convertir en elementos no disponibles. Y obviamente aquí estamos generando de nuevo basura. Pero dense cuenta que las cantidades de basura, a comparación de lo que vamos a ver en adelante, son pequeñas. ¿Ok? Vale recalcar entonces de este nuevo ejercicio cómo el intercambio entre consumidor y productor es un intercambio directo, ya puede ser por productos, servicios o dinero. Se evidencia que hay un beneficio mutuo, ambos se benefician en partes iguales, generando una relación equitativa. No hay intermediarios y al no haber intermediarios, no hay uso extra de materiales, como por ejemplo, materiales para la distribución, materiales para el marketing, entre muchos otros. Aquí vemos entonces la gran importancia del consumo local. Hoy día la mayor parte de nuestro consumo es consumo de tipo industrial, pero sería ideal si en algún momento de nuestros hábitos de consumo podemos volver a lo que originalmente era este consumo directo. Y esto hace parte de la visión general del curso que ustedes están viendo de Economía Social Solidaria. Aquí hay algunos apartes que tomé de la definición, que es donde observamos cómo esto es una alternativa a la economía capitalista. En esta economía se construye una sociedad que es al servicio de la gente y del planeta. Esta economía está arraigada en lo local y está basado en la solidaridad, la equidad, la autodeterminación, la mutualidad y la cooperación. Pero bueno, hasta aquí el panorama está muy lindo. Se genera
en realidad contaminación muy poca, pero entonces viene de repente la industria. Viene entonces la era industrial. La era industrial básicamente lo que hace es cambiar los procesos de producción artesanal y ahora lo que le interesa a la industria es producir masivamente y obtener la mayor rentabilidad posible. ¿Qué significa esto? Obtener la mayor cantidad de ganancias con la menor inversión posible. Entonces, cuando entra a jugar la industria en todo este ciclo del consumo, nos damos cuenta que crece un intercambio injusto, una relación injusta. ¿Por qué? Porque es mucho lo que la industria le está pidiendo al productor, como ven la flecha es muy gruesa, y lo que le da a cambio es muy poco. Incluso en ocasiones ni siquiera le da un pago digno, sino le da, por ejemplo, alimento para que, para que coman las personas. Entonces aquí estamos rayando, por ejemplo, con la esclavitud. Esta relación de intercambio inequitativa fuerza además a las personas productoras a producir más en menos tiempo. Y este es una de las grandes crisis que estamos viviendo ahora aquí en Costa Rica muy fuerte y particularmente en Cartago, que es el uso de los agroquímicos. Los productores se ven forzados a utilizar agroquímicos para producir más en menos tiempo y poder suplir la demanda que la industria genera, sin ningún beneficio a cambio, porque lo que le sigue pagando es lo mismo o es incluso menos. Con esta aparición de la industria, si se dan cuenta, el esquema es el mismo, no cambia, a pesar de ser el más básico, que es el que ocurre en la naturaleza, con este que es la aparición de los productores, los consumidores y ahora la industria. El esquema es exactamente el mismo. Hay un organismo, hay un individuo que va a transformar el producto y la transformación va a generar elementos que se liberan y elementos que se acumulan. En este caso, la industria viene a ser un intermediario. Lo único que hace la industria es tomar los productos del productor y vendérselas a unos consumidores, pero ellos como tal no le ponen, no le incluyen absolutamente nada más que su nombre para darle cierto reconocimiento. Entonces la industria va a hacer la transformación del cacao. Seguimos con el cacao para continuar con el mismo ejemplo. La industria va a tomar ese cacao y va a tener una serie de elementos liberados y esos elementos liberados, vamos a alejar un poquito, son en su gran mayoría no disponibles. ¿De qué elementos liberados estamos hablando? De todos los aditivos que son contaminantes que añade durante la producción. Estamos hablando de la quema de combustibles que usa la industria durante la producción, durante el empacado y durante el transporte. Estamos hablando de los elementos no disponibles durante el embalaje con materiales que no son reciclables, como el plástico. Dentro de los elementos que se liberan, que son disponibles, son muy pocos, bien sea si está utilizando algunos elementos que son reciclables o bien algunas trazas de chocolate que, por ejemplo, no utilizó. Parte de eso sí podrían ser consumidos por organismos y entrar nuevamente al ciclo, pero la gran mayoría de lo que está generando esa industria son elementos no disponibles que, como hemos visto, genera basura. Y aquí podemos ver que la basura que se genera a través de la industria es muchísimo mayor que la que se genera a partir de la producción directa. Cuando hay un intermediario, por todos los procesos de producción, de empaque y de transporte y de marketing, la basura que se genera es altísima. Dentro de los elementos que se acumulan, que como se dan cuenta es una gran cantidad, si se dan cuenta, por ejemplo, los elementos que se acumulaban aquí, y los tamaños están hechos a propósito, aquí hay una gran acumulación de elementos, y esos elementos es lo que les llamamos las mercancías. Y las mercancías es lo que le va a otorgar el poder y la riqueza a esas industrias, y va a estar retroalimentándose todo el tiempo. Pero esta industria tiene un sentido de ser única y exclusivamente porque existe alguien que la consume. ¿Y quiénes son esas personas? Nosotros como consumidoras y consumidores. Somos nosotros como consumidoras y consumidores quienes estamos les dando vida
a esa mercancía y le estamos dando el poder a esa industria. Entonces podemos decir que esta industria que extrae y que explota está viva gracias a que existe una población que lo consume, que la sostiene y que lo alimenta. Entonces, en este caso, vemos que hay una relación inequitativa, igual que como la que hay entre la industria y el productor, va a generarse una relación injusta e inequitativa entre el consumidor y la industria, en donde la persona consumidora decide comprar productos industrializados por tres razones principales. Una razón es que están dispuestos a pagar un mayor precio a la industria por el posicionamiento de la marca. La cantidad de dinero que la industria invierte en marketing para mostrar a los consumidores lo importante de que consuman sus productos es enorme. Y una parte o una de las razones por las cuales el consumidor le compra a la industria es por eso, por estatus, por marca. Hay otra razón por la que también le compra, y es que son más baratos y son más asequibles. Pero ¿qué hace la industria para poder bajar el precio de los productos y hacerlos más asequibles? Necesita directamente que disminuir la calidad. Entonces el consumidor se ve forzado a consumir productos de muy baja calidad porque la industria se los ofrece a un precio menor. Y finalmente hay una tercera razón por la cual el consumidor le compra a la industria, que es para satisfacer necesidades creadas por el bombardeo publicitario. Cosas que no son necesarias, pero que por el marketing y por la televisión y por ahora el cine, y hay un montón de diferentes estrategias que ha usado el capitalismo para decirnos qué es importante, el consumidor está dispuesto a comprar. El consumidor ejerce el mismo rol que ya hemos visto de transformar el producto, va a acumular algunas partes, elementos, va a liberar algunos otros elementos. Dentro de los elementos que acumula, aquí hablemos, que es básicamente la digestión. En el caso del cacao, se come cacao y surge el mismo ciclo. Se liberan elementos y esos elementos que son disponibles entran a ser consumidos por organismos y completan todo el ciclo. Pero hay elementos que no son disponibles. Y aquí estamos hablando que en el caso de que un consumidor cuando compra productos de nivel industrial, ya no solamente tiene esa pequeña envoltura que había añadido este productor, sino va a tener algunos papeles de colores, va a tener una envoltura extra que posiblemente sea plástica. Y todo esto para hacer del producto que sea más valioso en apariencia. Entonces la cantidad de elementos no disponibles va a ser mayor y esos elementos no disponibles se convierten en basura. Entonces, si comparamos el nivel de basura que se generaba con el consumo directo, en donde el productor generaba un poco de basura y el consumidor que consume directamente el productor generaba un poco de basura, con la era de la industrialización, el aumento de la contaminación se incrementó muchísimo. Y ahorita más adelante vamos a hablar de algunas cifras. Tanto la basura que genera el sector industrial como la basura que ahora va a generar el consumidor que le consume a la industria. Entonces, podemos ver aquí que con las compras industriales se genera más basura. Este consumidor, vean la cantidad de basura que genera. Este consumidor genera una cantidad de basura mucho mayor. La era industrial mide la calidad de vida en términos de crecimiento económico individual. ¿Qué significa eso? Que lo que más importa es el individuo y la industria como individuo es lo que tiene valor. Yo primero y yo segundo. La acumulación excesiva de riqueza se da gracias, y esto es algo muy interesante y muy importante que tengamos en cuenta. ¿Cómo es posible que la industria, a pesar de dar en muchos casos productos a más bajo precio, pueden seguir acumulando y acumulando riqueza? Pues la riqueza proviene de dos sectores. Un sector es la naturaleza, propiamente dicha. ¿Y cómo es que yo me aprovecho de la naturaleza? Pues lo que hago es tomar una gran cantidad de elementos de la naturaleza y a cambio le doy muy poco. Entonces,
Recibo mucho, entrego muy poco y aquí la riqueza aumenta, aumenta, aumenta y aumenta. Ese es uno de los factores. Pero el otro factor, bueno, a este ciclo es lo que le llamamos el extractivismo, que es tomar de la naturaleza grandes cantidades y regresar solo un poco. Esto es el extractivismo. Pero hay otro factor principal, que es los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y qué es lo que hace la industria? Que toma muchísimo del trabajador, lo pone a trabajar un montón de horas y lo que le da a cambio es muy poco. Entonces, lo mismo, obtiene muchísimo del trabajador y la trabajadora y lo que le regresa es muy poco. Y así, pues, a grandes rasgos es como la industria genera riqueza, tomando más de la naturaleza, tomando más de los trabajadores y las trabajadoras y regresando a cambio muy poco. Al ciclo entre del trabajador dando mucho y recibiendo muy poco es lo que conocemos como la explotación o la explotación laboral. Y estos son los dos mecanismos que la industria utiliza para tener cada vez más poder y más riqueza. Extractivismo de la naturaleza y explotación laboral a las personas trabajadoras. Adicionalmente, las cadenas de producción que se generan desde que la trabajadora o el productor obtiene la materia prima hasta que viene toda esta materia prima a la industria y es vendida al consumidor, las cadenas de producción son muy largas e invisibilizan la explotación de la naturaleza y de las personas trabajadoras. Por eso es que muchas de nosotras y de nosotros cuando vamos al supermercado y compramos algo no tenemos ni la menor idea de dónde viene ese producto, qué le ha ocurrido a ese producto, cuál es su origen, qué personas lo han trabajado. Y si empezamos a investigar, créanme que se van a ir de espaldas porque es increíble la cantidad de cosas que uno puede encontrar cuando le hace seguimiento a un solo producto. Más adelante vamos a mencionar algunos. Entonces, aquí vemos que la mayor parte o la explotación de la naturaleza y el extractivismo, la explotación de la naturaleza y la explotación de las personas trabajadoras se originan mayormente en el sur global. El sur global son estos países que se ven en gris. Aquí es donde ocurre mayormente el extractivismo y la explotación. Y mayormente ocurre en África y en América Latina. La mano de obra de bajo costo, que en ocasiones incluso en condiciones de esclavitud, ocurre principalmente en Asia y también en América Latina. Luego, el consumo masivo de lo que se produce ocurre en el norte global, que son estos países que están en verdecito. Ellos son los que disfrutan los productos y no sufren las consecuencias. Y finalmente, la basura que generan estas personas del norte global vienen de regreso al sur global. O sea, además de que extraen y destruyen la naturaleza y además de que explotan a las personas trabajadoras, nos dan su basura para que nosotros lidiemos con ese problema. Y ejemplo de ello son unos vertederos tecnológicos enormes que existen en África y en Asia. Esto es lo que conocemos como la crisis mundial, básicamente inequidad social y destrucción ambiental. Entonces, debido a la producción masiva y a los tiempos largos de distribución y almacenamiento, los productos perecederos son saturados con preservantes y conservantes, aditivos que en varias ocasiones son perjudiciales para nuestra salud, de los que consumimos y de los que los producen. Adicionalmente, son empacados en plásticos para que puedan perdurar más tiempo, plásticos que son altamente contaminantes como ya conocemos. E incluso usando preservantes, conservantes y plástico, las pérdidas en el sector alimentario son enormes. Imagínense que de la producción alimentaria el 30% se va a la basura. Y esto tiene diferentes connotaciones. En los países de ingresos bajos, esta pérdida ocurre por situaciones o de precariedad, por ejemplo, que no tienen sistemas de refrigeración o porque no tienen cómo almacenar los productos. En los países de ingresos medios e ingresos altos ocurre por comportamientos derrochadores de consumidor, que simplemente tenemos la capacidad de comprar y compramos más de lo que vamos a consumir y si no lo consumimos simplemente lo botamos. Puede ser también por descoordinación durante la cadena de producción, que es que mientras se generan esas cadenas de producción no encajan bien los tiempos y a veces llegan los productos antes de que están listas las cadenas de distribución
o la distribución en barcos se demoró mucho y los alimentos se dañaron. Entonces, este es otro factor. Y uno final, que es uno de los más atroces, es que si la demanda se excede, botan el alimento. Literal. Si un alimento se está produciendo en demasía y eso está abaratando el precio, lo que hacen las industrias es botarlo literalmente a la basura para que el precio suba. Increíble. Pero este mercado extractivista, y ya vamos a ir al receso, este mercado extractivista y explotador es posible, como habíamos dicho, a que existe una población consumidora, y aquí lo pongo consumidora cómplice, porque más allá de si estamos conscientes o no de los productos que estamos consumiendo, estamos apoyando y promoviendo la explotación laboral que ocurre en esos países del sur global, estamos aprobando el extractivismo, pero además de eso, estamos generando mayores cantidades de basura. Aquí hay una foto de la explotación laboral. Esto es en el sur de Asia. Estamos validando el extractivismo y la destrucción de la naturaleza del planeta. Estamos además generando una mayor cantidad de basura debido al incremento en el uso de materiales que no son reciclables, como los plásticos. Estamos aumentando la cantidad de materiales desechados debido al consumo de productos de baja calidad, que es una de las estrategias de la industria. Hago cosas más baratas para que me consuman más, pero se dañan más rápido y terminan en la basura más rápido y contaminan aún más. Adicionalmente, estamos aumentando los problemas de salud y de desnutrición por la mala calidad de los alimentos, y no significa que este personaje, por estar comiendo más, está comiendo saludable. Posiblemente el alimento que está consumiendo no es de buena calidad y también está ejerciendo perjuicios en su salud. Y en este caso, pues aquí estamos viendo la desnutrición. Y finalmente, aumenta los problemas de salud asociados a los químicos que se emplean durante la producción. Esta foto es supremamente impactante y estuve pensando si la ponía o no, pero en algunos momentos es importante que encaremos la realidad de las situaciones, y esto es la realidad de una comunidad o de varias comunidades del país de Argentina que están expuestos a agroquímicos desde hace muchísimos años, y estos son los resultados. Este es un documental muy interesante que vale la pena verlo, que se llama Fumigados con X, Fumigades, y lo pueden encontrar en YouTube muy fácil. Tiene una duración de más o menos 10 minutos. Y para ir al receso, y no sin antes hablarles de cuáles son estas compañías, porque la idea es empezar con el ejercicio que empezamos con el cacao inicialmente. Quiero terminarlo diciéndole quiénes son los que realmente se enriquecen con la producción de cacao. Entonces, existen dos corporaciones gigantescas que controlan toda la compraventa de cacao a nivel mundial como materia prima, que son Cargill y Barry Callebaut. No sé si la pronunciación está bien. De Barry Callebaut no encontré ejemplos en Costa Rica, porque ellos venden chocolates como de muy alta gama en Europa únicamente. Pero de Cargill, no sé si lo conocen aquí en Costa Rica, pero hay algunos ejemplos que seguramente les van a sonar, que son Pipasa, Cinta Azul, Kimby y Purina. Todos estos productos son generados o son distribuidos por Cargill. Y Cargill es esa corporación que está apoyando y está sosteniendo el extractivismo y la explotación laboral, para que lo tengan en cuenta a la hora de comprar alguno de estos productos. Y dentro de las compañías que dominan el mercado del chocolate, tenemos dos gringas y dos europeas. Facilito, seguramente las conocen todas. Nestlé. De Nestlé tenemos los productos KitKat, Milo, Nesquik y Starbucks. Para las personas que no sabían, Starbucks pertenece ahora a Nestlé. Entonces, cada vez que vayan a comprar un KitKat, un Milo, un Nesquik o un Starbucks, piensen el origen de ese cacao y por todos los procesos de extractivismo y de explotación laboral que ha pasado ese cacao. Mars, de pronto Mars no suena mucho, pero sí nos suena M&M, Snickers y Milky Way. Esta es otra de las compañías que domina el mercado del chocolate. Hershey's, montones de diferentes productos de Hershey's. Y Ferrero, para los que no les suena, Ferrero es quien produce Ferrero Rocher, Kinder y Nutella. Entonces, cada vez les pido que por favor,
cuando compren un chocolate en el supermercado, se den cuenta de a quién están apoyando con ese dinero que le están dando al supermercado. ¿Qué tipo de actividades están apoyando con la compra del dinero? Entonces, este es un mapa de la geopolítica de chocolates, cómo se mueve el chocolate en el mundo. Entonces, se pueden dar cuenta que el cacao se planta fundamentalmente en países pobres, como Costa de Marfil, como Nigeria, Ghana e Indonesia. Aquí es donde mayormente se genera y se cultiva el cacao, que no es originario de esas zonas. El cacao es una planta originaria de la zona mesoamericana y andina. Este es el lugar donde se originó, pero por ser tierras que favorecen la producción del cacao y también las condiciones de explotación y extractivismo, pues esto es donde se genera actualmente la mayor producción de cacao. La comercialización, por otra parte, se hace en grupos muy pequeños controlados en Europa. Entonces, miren qué bonito. Todo el cacao que se produce en estas regiones que están expuestas al extractivismo y a la explotación, finalmente va a parar a los países europeos, que son los que se quedan con toda la ganancia. El cultivo del cacao ha estado ligado a la esclavitud y miseria de los productores. Aquí vemos esta noticia. Se ha documentado esclavitud infantil en las plantaciones, abuso físico, psíquico y sexual de niñas y niños. En el 2018 se aseguraba que 2.1 millones de niñas trabajaban en plantaciones de cacao de Costa de Marfil y Ghana. Las mujeres, como en muchos otros ejemplos en el mundo, reciben salarios más bajos y además sufren abusos en las plantaciones y en las fábricas. Los cultivadores de cacao reciben apenas, escuchen esto, entre un 3.5 y un 6.4% de toda esa industria que se enriquece con el chocolate que nosotros compramos en el supermercado. Esas personas productoras solo ganan del 3.5 al 6.4%. Y finalmente, las plantaciones de cacao están obviamente vinculadas al monocultivo, a la deforestación y al alto consumo de agroquímicos. Y bueno, con esto vamos a dar paso a una actividad que les teníamos preparada, y es que nos vamos a subdividir en grupos. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas? Entonces, ¿vamos a hacer cuántos grupos, Bobby? 4 grupos de 3 a 4. Ok, vamos a tomar, ¿qué hora es? Perdón. ¿Qué hora es? Perdón, no puedo verlo. 6:50. 6:50, ok. Entonces, vamos a dividirnos en grupos y vamos durante 10 minutos a realizar la siguiente actividad. Y esto lo voy a dejar aquí para que puedan leerlo. La idea es que en grupos discutan durante esos 10 minutos este enunciado. Si modificamos nuestros hábitos de consumo, adquiriendo más productos de origen local y comprando menos productos de origen industrial, ¿qué creen que cambiaría? ¿Considerarían cambiar algún producto industrial que consuman con frecuencia por algún producto de origen local? ¿Y cuáles serían esos productos? La idea es que durante estos 10 minutos discutan este enunciado, estas 3 preguntas, y en 10 minutos nos volvemos a conectar. Durante esos 10 minutos pueden tomarse 2 minuticos para hacer un break, para ir al baño, para tomar agüita, tecito, chocolate, lo que deseen. Y nos vemos en 10 minutos para que una persona por grupo nos comente a todo el grupo grande lo que las apreciaciones a las que llegaron. Entonces, ahora Bobby va a hacer los grupos y, y bueno, ya nos vemos en unos 10 minutos. Gracias.
Listo. Y entonces, una vez que ya se reunieron en grupos para realizar esta actividad, básicamente lo que queremos es de todo este complejo mapa que hemos visto durante estos 40, 50 minutos, ¿qué ocurriría si esta parte de aquí, esta parte moradita, que es los consumidores que le compran a la industria, qué pasaría si ellos ¡plup!, desaparecen? Entonces, tenemos 4 grupos. Por favor, escojan una persona de cada grupo y en 1, 2, 3 minutos nos cuentan de lo que hablaron en sus subgrupos, por favor. Adelante, voluntariamente. ¿Quién quisiera comenzar? Empecemos con el grupo 1. Del grupo 1, ¿quién es la persona seleccionada, escogida para compartir? Voluntaria, voluntario, grupo 1. Fíjate que yo no sé si en nuestro grupo era el uno, pero yo podría, si me Adelante, permiten el espacio. adelante. Adelante, Súper, por favor. muchísimas gracias. Bueno, Dale. vieras que por nuestra parte discutimos unos cuantos temas, por ejemplo, en cuanto a el cambio de productos agrícolas convencionales por otros orgánicos, digamos, específicamente en cuanto a la salud. Digamos, yo digo, yo quiero comer menos agroquímicos y demás, entonces yo puedo consumir, yo puedo buscar consumir productos, ¿cómo es que se llama? Agroecológicos o libres de pesticidas o u orgánicos. Y, por ejemplo, en el caso de aquellos que son, por ejemplo, directamente conseguidos de las personas productoras, eh, bueno, cumplirían, al menos en esa dimensión, con esto de eliminar la parte morada, ¿cierto? Em, Adicionalmente, súper importante, una persona del grupo mencionó leer etiquetas para revisar, para tener, por ejemplo, como un primer acercamiento a qué tan larga puede ser esta cadena de producción en términos de distancia, en términos de complejidad, eh, así como para también tener una imagen del origen de los ítems en concreto, por ejemplo, con respecto a derechos humanos y derechos de la infancia, en aquello que refiere a condiciones laborales, ¿cierto? Adicionalmente, también una consideración que se expresó era qué tan accesible es realmente poder conseguir esos productos, porque, bueno, digamos, en mi caso yo tengo la suerte de que a 10 minutos caminando de mi casa hay un mercadito orgánico y agroecológico que consigue las cosas en la Feria del Trueque, por ejemplo, en Feria Verde, en Mercadito Azul, en varios lugares, y van y los revenden a precios accesibles aquí cerquita, súper cerca de mi casa. Em, pero de ahí hay otras cosas que se hace más complicado, ¿no? Tanto en cuanto a el poder, el que exista la disponibilidad del producto o que los precios sean pues, prohibitivos para las personas. También salió a colación el tema de la ropa, de la hiperexplotación, hiperproducción y el declive en la calidad, ¿cierto? Justo como esto que se mencionaba sobre, bueno, hacer las cosas más malas para que la gente compre más, para que se dañen más rápido y que la gente compre más. Em, y fue también como por ahí, más o menos, donde se orientaron nuestras interacciones. No sé si tal vez alguna persona del grupo querrá em, tal vez completar algo que a mí me haya faltado o... Hola, Tomás. Claro, hola, ¿qué tal? Voy a participar en bueno, en esta dinámica tan interesante. Saludos. Claro. Una de las partes que al final es que ya estábamos cerrando, ¿verdad? Cuando se vino a la idea de el consumo, ¿verdad? Incontrolable de los medios de comunicación. Entonces, somos consumistas, ¿verdad? De programas, de noticias de otros lugares que de alguna manera nos contaminan, ¿verdad? Mente, cuerpo, espíritu. Y también nos hace ser consumistas, ¿verdad? Porque ya sabemos, pues, mensajes subliminales, etcétera, que vienen en los diferentes anuncios para que la persona vaya y compre cierto determinado producto que no es necesario.
esta parte ahí. Excelente, Tomás, Roxana, no sabemos de qué grupo, pero bueno, muchísimas gracias por el aporte. Grupo 4, me dice Bowie. Entonces, muchas gracias al grupo 4 y a Tomás, a Roxana por compartirnos. Muy buenos puntos, muy valiosos. Nos quedan el grupo 1, 2 y 3. Voluntarias, voluntario, adelante. ¿Quién desea compartir? Hola, Hola, Ámbar, adelante. todo bien, gracias. Bueno, mi grupo es el de Marvin, Jorge y David. Grupo 3, Este, grupo 3. ajá, grupo 3, sí, es que se me olvidó el número. Bueno, nosotros estábamos pensando en que un producto que cambiaríamos sería consumir lácteos locales, sobre todo natilla y queso, ¿verdad? En lugar de lácteos provenientes de las industrias, ¿verdad? Y estábamos pensando, por ejemplo, en comprarlos directamente a lecherías o a mercados o en ferias, ¿verdad? Ahí estábamos conversando y bueno, uno de los chicos dijo que él considera que, pues, si cada quien hace su cambio a nivel individual, o sea, sí está aportando, pero em, lo que puede hacer ya como un cambio más significativo es que las personas de las grandes industrias sean las que cambien su forma de producir, ¿verdad? Y pues, o sea, ahí estuvimos discutiéndolo y sí, por un lado es cierto que, que es más, podría ser un cambio más significativo, ¿verdad? Por parte de esas personas, pero también es importante que cada quien haga su cambio porque eso también se puede contagiar, ¿verdad? Las demás personas se pueden motivar y pues no solo pensarlo como a nivel de algo a mediano plazo, ¿verdad? Sino también algo que pueda beneficiar a las futuras generaciones. Si nosotros y nosotros no vemos el gran cambio ahorita, pues puede que otras generaciones sí lo vean en un futuro, si cada quien se va contagiando de este consumo consciente, ¿verdad? Y pues eso hace o obliga que esas grandes industrias lleguen a cambiar también su forma de producir. Y pues eso sería. Muchas gracias, Ámbar, y muchas gracias al Grupo 3. Y sí, coincido plenamente en considerar que es la industria quienes a través de sus procesos de producción son los que tienen que cambiar para que empiece a disminuir el extractivismo y la explotación. No obstante, no es algo por separado, es una relación que existe con este consumidor y son los consumidores, somos nosotros que aunque seamos una persona, si sumamos y somos cientos, miles y millones, somos nosotros los que dictamos en qué dirección va la industria. Y si nosotros dejamos de consumirle al chocolate que está explotando niños en Costa de Marfil y le compramos el chocolate al productor local, nacional, aquí en Costa Rica, en algún momento esa industria que vende chocolates en Costa Rica va a sentir el golpe y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy vendiendo? Empezarán a indagar, empezarán a encontrar respuestas y quizá empiecen a cambiar sus políticas. Entonces, yo coincido en que tiene que ser de ambas partes, pero sí considero que nuestro rol como consumidores es fundamental y somos nosotros los que en masa podemos dictar en qué dirección van las industrias. Muy, muy buen punto. Muchísimas gracias. Nos queda entonces grupo 1 y grupo 2. Adelante. Andrea Charpentier, adelante. Buenas tardes. Bueno, nuestro grupo estuvimos hablando básicamente de lo que ya mencionaron. Dijimos que era súper importante la cuestión de que nosotros individualmente cambiáramos nuestros hábitos, más allá de todo, digamos, por el bienestar personal, porque nos vamos a sentir mejor, vamos a estar mejor, pero también llegamos a la conclusión que uno solos, un par, no va a generar un gran cambio a nivel macro, por así decirlo, que para un cambio macro se necesita muchísimo trabajo, va a ser muy difícil porque estamos en una sociedad totalmente globalizada, que estamos acostumbrados a este tipo de consumo y que por más que las cosas vayan cambiando, hay
mucha batalla que pelear, porque hablábamos mucho de la cuestión de accesibilidad. Estamos acostumbrados a que el supermercado esté abierto desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Yo no puedo pretender ir a tocar la puerta a mi productor de leche a las 10 de la noche, que es cuando salgo del trabajo. Entonces, es una batalla muy grande la que hay, pero que al fin y al cabo, a nivel personal, vale la pena, por lo menos ahorita. Muchas gracias, Andrea. Y sí, yo creo que o considero que nuestra intención con esta charla no es tampoco culpabilizarnos, ni generar culpas, valga la redundancia, de que, ay, yo no puedo comprar esta leche porque estoy trabajando y lo compro a las 10, pero entonces esta leche la produce este productor que está de pronto destruyendo este ecosistema y entonces estoy generando y aportando al ecosistema. Puede que sea cierto, pero la idea no es, con este ejercicio, que nos culpemos a nosotros mismos. La idea es estar conscientes o consumir con sentido y poco a poco ver qué productos sí podemos reemplazar y no solamente por el ecosistema, sino por nuestra salud misma, que al final está conectado porque todo es un proceso holístico, pero la idea es que todos esos pequeños cambios se van convirtiendo en hábitos y de repente, digo yo, no sé, nos damos cuenta que en esa empresa donde yo trabajo y que salgo a las 9 de la noche y que solo puedo comprar la leche a las 10 de la noche, somos 5 personas que estamos pensando igual y nos damos cuenta que esas 5 personas podemos comprarle al lechero de Turrialba que nos traiga a domicilio la leche todos los sábados que ese día estamos en la casa. Un ejemplo, no sé si pueda ser cierto o no, pero son esos pequeños cambios que podamos ir haciendo sin tampoco darnos golpes de espalda, porque la idea no es que nos culpabilicemos por nuestro consumo, porque muchos de nosotros y muchas, por no decir la gran mayoría, estamos supeditados porque así nos condiciona el sistema, porque no tenemos tiempo ni para alimentarnos apropiadamente, ni para consumir lo que realmente quisiéramos consumir, sino que como todo está en un círculo, entonces nos toca hacer cambios muy paulatinos, muy pequeñitos, y estos se van convirtiendo en hábitos. Muy, muy valioso el punto, Andrea, y muchas gracias al grupo 2. Y nos queda el grupo 1, por favor. ¿Quién aporta en el grupo 1? Buenas noches. Buenas noches, Fraser, adelante. Bueno, en el grupo no se discutió mucho, pero a nivel personal considero justamente eso que usted decía, un reduccionismo, digamos, a culpabilizarnos no es como la salida para comprender el tema, que es muy valioso para la actualidad, sino comprender la complejidad del mismo y todos los actores que están involucrados en esta cuestión, porque como mencionaba la compañera anteriormente, reducirlo a solo nosotros y no tomar en cuenta todos los otros actores que forman parte, sería imposible generar un cambio valioso en las cotidianidades. Y esa pregunta me llama mucho la atención, que es, ¿qué creen que cambiaría? Eh, no sé, podría decirse utópico, como sea, pero a nivel personal creo que cambiaría muchas cosas, eh, pero muy reducidas. Me explico, el cambio no sería a nivel general, sino sería muy puntual y comprender un cambio tal cual y demás de un sistema es muy complejo. Y también comprender que este sistema capitalista siempre se adapta a las necesidades o a las dinámicas comerciales, entre otras cosas. Entonces, de una u otra forma se va a apropiar o va a generar nuevos conductos para seguir reproduciendo el sistema y que de una u otra forma seamos cómplices, como se dice acá, de esto que está sucediendo. Entonces, ese sería mi aporte. Muchas gracias, Fraser. Y sí, totalmente de acuerdo. Es una lucha constante y por experiencia propia que llevo, yo creo que aproximadamente unos 15 años de mi vida consumiendo con sentido. Es una lucha del día a día, de pensar y repensar, y en unos instantes voy a compartir con ustedes algunas preguntas que uno se podría generar a la hora de hacer las compras. Y no es algo fácil, es algo con lo cual tenemos que estar todos los días dándole y dándole, dándole, y que poquito a poco se van a convertir en hábitos, y una vez que son hábitos, de repente es un poco más fácil continuarlos, pero es algo constante. Y tal vez yo mencionaría también que de repente lo más importante es enfocarnos en este pequeño círculo,
Si miramos todo lo complejo del sistema, vamos a pensar, esto que está aquí en rojo jamás va a cambiar, es imposible. Pero si nos enfocamos en un pequeño círculo, que es el de este productor y este consumidor, que nosotros estando aquí como consumidores industriales, al menos compremos un producto a nivel local, por lo menos hagámoslo para favorecer ese productor y para favorecernos nosotros, un solo producto. Y ahí vamos a ver qué cambios se generan o qué cambios de pronto no se generan. Pero es como verlo a pequeña escala, porque si a veces lo ponemos a ver todo el planeta, nos generamos un caos y al final no logramos como llegar al punto. Bueno, muchísimas gracias a todos los grupos y a todas las personas por participar aquí. Ya entonces, para ir cerrando, voy a quitar la cámara para compartir. Van a ser como otros 15 minuticos. Entonces, con todo lo que ustedes han mencionado, ¿qué cosas podemos percibir en si el consumidor, en lugar de comprar a la industria, compra al productor, compra directamente, compra localmente? Cosas que podemos percibir es que la producción y la riqueza de la industria va a reducirse, obviamente, como estamos diciendo, en pequeñas proporciones, pero a medida que somos más personas, pues mayor va a ser el efecto. La industria se va a debilitar, se va a empequeñecer y al tener menos poder, perdón, eso directamente va a forzar a que la relación sea un poco más equitativa. Al tener la industria menos poder, hace que lo que le exija al productor tenga un valor más equitativo con respecto a lo que le da a cambio, y también al disminuir la producción industrial se genera menos cantidad de basura. Como mencionaron ustedes, esto es algo que ocurre muy lento, muy paulatino y que de repente a grandes rasgos no podemos percibirlo, pero de poquito en poquito algo seguramente vamos a estar generando. Y es justamente a este poder que tenemos como consumidores de determinar el rumbo de la comercialización o en qué o cómo se encaminan las industrias a lo que le llamamos consumo con sentido. Y este es un juego de palabras, bien sea con sentido, que significa si tiene sentido lo que estamos consumiendo, si es necesario hacerlo y por qué lo estamos haciendo, y también la palabra conjunta con sentido, o sea que consentimos lo que estamos consumiendo, estamos aprobando todo lo que ocurre durante la cadena de producción, desde que lo adquirimos hasta que llega a nuestras manos. Son muchas las prácticas que a lo largo de la historia, y aquí voy a hablar un poquitico de historia, valga la redundancia, que se han incentivado a nivel mundial para alivianar la crisis planetaria. Entonces, en el siglo XVIII, por ejemplo, debido a la acumulación de basuras proveniente de la revolución industrial en las grandes ciudades, se comenzaron a generar y a propagar enfermedades muy graves. ¿Cuál fue la solución de ese momento? Se propuso disponer la basura fuera de las ciudades, generando grandes vertederos en las periferias. Pero aquí básicamente lo que hicimos fue quitar el problema a la ciudad y a las personas privilegiadas de las ciudades para ponerle el problema a las personas vulnerables de las periferias y contaminarlos a ellos. Haciendo esto, se generaron grandes vertederos en territorios que usualmente están poblados por las comunidades. Y esto, no estamos hablando del siglo XVIII, hoy día sigue ocurriendo. No, nada más fíjense dónde están ubicados los rellenos sanitarios. Posteriormente, en los años 60 y 70, debido a esa preocupación del crecimiento de la industria y el aumento de la contaminación y el incorrecto tratamiento de los residuos, resurgió una antigua práctica de reutilizar. Entonces, en lugar de disponer y de rechazar y de botar todo, tenemos que comenzar a reutilizar. Y en esa época se acuñó la reutilización con el nombre de reciclaje, a la cual estamos todas y todos muy familiarizados hoy día con el reciclaje. En Costa Rica, para esa época, entre los 60 y los 70, se estableció la obligación de separar y reciclar los residuos, otorgándole esa responsabilidad a las municipalidades para que ellos prestaran el servicio de recolección, transporte y disposición final. Luego, en los años 90, muchos países comenzaron a adoptar leyes sobre el reciclaje
y se comenzó a difundir la recolección de residuos según su origen: plástico, papel, cartón, vidrio, latas, etc. En Costa Rica, por su parte, los esfuerzos se concentraron en buscar soluciones a nivel local, a través de las municipalidades nuevamente, y la gestión empezó a ser del sector privado. Pero no fue solo sino hasta la década del 2000, luego de 30 años de las instituciones diciéndonos que debemos reciclar, que finalmente se dieron cuenta que el gran problema no estaba en reciclar, o la solución no estaba en reciclar, sino que el gran problema de la contaminación recaía en el consumo desenfrenado y en la excesiva generación de residuos y de basura. Entonces, en el 2004, se popularizó la propuesta de las 3 R, en donde antes de pensar en el reciclaje, tendríamos que pensar en reusar y, muy importante, reducir el consumo. Lamentablemente, lejos de disminuir la contaminación, y ya desde los años 70 que vienen todas estas políticas de cómo disminuir la contaminación, lejos de haberse disminuido, en las últimas 2 décadas se ha multiplicado, pasando, escuchen bien estas cifras, de 490.000 toneladas diarias a nivel mundial a 960.000 toneladas por día. Eso equivale, para que tengan una noción de cuánta basura generamos por día en el planeta, equivale a 5.400 aviones. Yo creo que es imposible darse la noción de cuánto son 5.400 aviones de basura por día. Eso es a nivel mundial. Y lamentablemente, bueno, antes de hablar de Costa Rica, no sé si ustedes han escuchado de la isla de basura del Pacífico, que hay como 7 islas, pero esta es la más grande, y esa isla del Pacífico de basura equivale al tamaño de 3 Centroaméricas juntas. Algo muy difícil de poder generar en la cabeza. En Costa Rica también lamentablemente se ha multiplicado y ha pasado de 3.500 toneladas diarias a 7.000 toneladas al día. Costa Rica solamente genera 7.000 toneladas de basura al día. Eso es lo que equivaldría a llenar un estadio, 35 estadios nacionales, perdón. Imagínense ustedes. Con esas 7.000 toneladas al día que se generan de basura en Costa Rica, llenaríamos en un año 35 estadios nacionales. Ahí, para que más o menos lo tengan presente. Por estas razones, sentimos que consumir con sentido es un estilo de vida que puede marcar la diferencia. Esta es una foto de Costa Rica, perdón, que puede marcar la diferencia entre continuar destruyendo el planeta y comenzar a regenerarlo. Un gran ejemplo es consumir, por ejemplo, en el Mercadito Azul, en donde estamos consumiendo con sentido. Estamos comprando localmente, estamos comprando sin intermediarios, sabemos el origen de los productos, sabemos quiénes los están produciendo, sabemos bajo qué condiciones se están produciendo, y es un espacio como otras ferias, como la Feria del Trueque, que también la estaban mencionando, y otras ferias orgánicas del país, en donde podemos indagar a los agricultores y las agricultoras y podemos satisfacer todas nuestras inquietudes como consumidores y consumidoras. Esta es la lista de las preguntas que les había mencionado que podríamos hacernos a la hora de ir a consumir cualquier producto. Las voy a leer rápidamente, después se las podemos compartir a través de Mónica. ¿Realmente me hace falta lo que voy a comprar? ¿Cuántas veces lo voy a usar? ¿Puedo mejor pedirlo prestado en lugar de comprarlo? ¿Puedo conseguirlo usado de segunda mano? ¿Puedo comprarlo compartido? Lo compramos con el vecino. De repente la máquina de cortar césped, en lugar de solo comprarlo para mí, la compro con el vecino. ¿Es este producto merecedor del tiempo de vida que dedico al trabajo? Esto es supremamente importante, porque muchas personas, cuando compran algo, creen que lo que están comprando es con dinero, pero ese dinero es producto de su trabajo y del tiempo que han invertido en ese trabajo. Entonces es muy interesante cuando a la hora de comprar estamos diciendo: cuando voy a comprar este iPhone o este Samsung, no estoy pagando 1.000.000 de colones, estoy pagando 3 meses de mi vida para comprar este Samsung o este iPhone. ¿Realmente vale la pena? ¿Qué tiempo de vida útil tiene? ¿Es posible adquirirlo? ¿Que tenga menos empaques o que los empaques sean reciclables? Una vez que no funcione, ¿se puede utilizar con otro propósito o se puede reciclar? ¿Sabemos de dónde proviene lo que consumimos? ¿Cómo se produce? ¿Qué contiene? ¿Cómo afecta a nuestra salud? ¿Quién lo produce y bajo qué condiciones? ¿Y cómo llega hasta nosotros?
Entonces, si desean, después les podemos compartir estas preguntas que en un momento, o sea, viéndolas así como en conjunto, es algo como que saturador, como que son muchas preguntas, pero con el tiempo, a medida que las vamos incluyendo en nuestros hábitos de consumo, se van convirtiendo en hábitos y cada vez va a ser más fácil y sencillo como indagar y ser conscientes y comprar con más sentido. Y finalmente, para terminar y poder ir a la parte de sus intervenciones, les voy a mencionar, perdón, para acá, datos importantes a la hora de escoger algunos productos que son de consumo global en el mundo, los que más, que son los que más se consumen en el mundo. Agua embotellada, por ejemplo. ¿Cuáles son las compañías top en vendiendo agua embotellada? Todas las conocemos: Nestlé, Coca-Cola, Pepsi y Danone, que además de ello hacen el top 10 de las más contaminantes de plástico. En el caso del agua embotellada, por ejemplo, se declaró que por cada litro de agua que ustedes están comprando, se requieren 1.2 litros adicionales. Entonces, cuando compren un litro de agua, piensen que en realidad están consumiendo 2.2 litros. Otro de los productos que más se consumen, las bebidas carbonatadas. Y adivinen cuáles son las 4 compañías que tienen el poder mayoritariamente, las mismas 4 compañías: Coca-Cola, Pepsi, Nestlé y Danone. Según Coca-Cola, en el caso de las bebidas carbonatadas, por cada litro de refresco se requieren 2.1 litros de agua. Entonces, cada vez que consumen una gaseosa o un refresco carbonatado, están consumiendo 2 litros de agua. En India, Coca-Cola y PepsiCo han sido acusadas de explotar masivamente los acuíferos y liberar aguas residuales sin tratar. En Guatemala, Barbados y Polonia, PepsiCo ha sido acusada de hostigar representantes sindicales. Y escuchen esta: en Colombia, Coca-Cola fue acusada de contratar paramilitares para asesinar líderes sindicalistas. A ese es el nivel que las industrias están trabajando para mantenerse en el poder. Les dejo ahí la información. Otro sector, el textil y el calzado, con marcas reconocidísimas como H&M, Nike, Diesel, Lee, Gap, Victoria's Secret, Adidas y Zara. Mientras la confección de las prendas es realizada en países con costes laborales muy bajos, llegando a la sobreexplotación, las firmas conservan la actividad de la mayoría de las ganancias, como es sabido. Del valor total de una prenda, los trabajadores que la fabrican solo reciben el 1%, no más, del valor total. En Bangladesh, en el 2018, el salario mínimo eran $95 mensuales por jornadas interminables, sumado a condiciones laborales de inseguridad e higiene de muy mala calidad. El sector de textil y de calzado es responsable del 20% de los vertidos de aguas usadas a nivel mundial y el 10% de las emisiones del dióxido de carbono. En la recogida del algodón, Victoria's Secret ha sido denunciada por emplear menores de edad. Victoria's Secret, empleando menores de edad. El blanqueamiento y el teñido de las telas provocan contaminación del agua y algunas técnicas resultan bastante perjudiciales para las personas que la trabajan. En la fabricación de unos jeans se emplean 7.000 litros de agua. Así que esos jeans que ya tenemos en el armario, conservémoslos, démosles un buen uso. Marcas como Zara, H&M, Diesel, Levi's y Lee compran a fábricas que usan la técnica de envejecimiento de los jeans que se llama sandblasting, que genera graves enfermedades pulmonares a las personas que las trabajan. Zara ha sido demandada por comprar a talleres que practican condiciones de semiesclavitud con jornadas laborales de hasta 14 horas y las personas viviendo en el mismo taller. Otro de los sectores, los productos de limpieza y de aseo personal tan comunes, las 3 compañías que están en la cabeza son Colgate-Palmolive, P&G y Unilever. La materia prima que estas compañías y otras, por supuesto, utilizan son altamente contaminantes y perjudiciales para la salud. Los productos generan graves consecuencias sobre la salud de los trabajadores, desde pequeñas alergias y asma hasta cáncer. Adicionalmente,
estas compañías practican el sacrificio y la tortura animal para probar sus productos. Y para finalizar, el sector de los productos electrónicos, que es tan común hoy en día. Tenemos muchísimas marcas. Aquí rescatamos algunas como Hewlett Packard, Sony, LG, Microsoft, Apple, Dell, Panasonic, Samsung, Huawei y Tesla. Todos estos productos requieren una gran cantidad de minerales, provenientes mayormente de Sudáfrica, República Democrática del Congo, Chile, Indonesia y China. No sobra decir que hay extractivismo y que hay destrucción de los ecosistemas, por supuesto. En República Democrática del Congo se han asociado las minas de coltán a la financiación de las guerrillas, así como a la explotación infantil. En el 2019, debido a la enfermedad y muerte de niñas en las minas, marcas tecnológicas como Apple, Dell, Microsoft y Tesla fueron demandadas. La extracción de minerales produce vapores tóxicos que asfixia a personas, animales y plantas. Las condiciones en las fábricas de ensamblaje son muy duras, generando no solo enfermedades en los trabajadores por toxicidad, sino también llevando a los trabajadores a una desesperación emocional y psicológica que los ha llevado al suicidio. Y hay un caso muy interesante, no interesante, macabro, que ocurrió en Taiwán en el 2010. Samsung admitió el uso de estaño procedente de operaciones mineras controversiales en la isla de Indonesia de Bangka, donde la minería no regulada emplea obra infantil y causa la muerte de 150 mineras al año. Huawei ha estado relacionado con problemas medioambientales, polución, toxicidad, derechos humanos, entre otros. Y los residuos con altos niveles de toxicidad terminan usualmente, como dijimos cuando estábamos hablando del norte global y el sur global, donde en el sur global generando en quienes lo reciclan cánceres y otras enfermedades graves. Y con eso damos por terminada esta charla. Muchísimas gracias y ahora sí, adelante con sus intervenciones. Muchísimas gracias, Juan. Tenemos varias preguntas en el chat. No sé si puedes ver algunas ahí. Tenemos una, dice que no sé si tienen datos al respecto de desperdicio de alimentos en Costa Rica o específicamente en Cartago. ¿Me repites, por favor, la pregunta? ¿Datos de? Del desperdicio de alimentos en Costa Rica o específicamente en Cartago. No, nada, no tenemos. Podríamos investigar y se los compartiríamos con muchísimo gusto. No sé si hay un estudio de eso, no sé, de hecho, Mónica, si tú sabes, pero de Cartago no tenemos conocimiento. No, del país no tengo, pero sí a nivel mundial son millones las toneladas de alimentos que se están desperdiciando. Sí. Otro compañero menciona que dice que no sería más eficiente que se trate de ir cambiando los modelos de producción desde las políticas públicas también. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que al final también quienes hacen las políticas públicas. Entonces hay que ver si nosotros como ciudadanas y ciudadanes, podemos estar implícitos en esas tomas de decisiones y de las tomas de decisiones públicas, que de hecho que sabemos que en Costa Rica está la posibilidad, pero lamentablemente una gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos no lo saben y no lo hacen. Nosotros, por ejemplo, con Bobby y el colectivo Trueque participamos en el Parlamento Cívico Ambiental. De hecho, hoy estuvimos en una sesión y nosotros generamos dictámenes con respecto a las leyes que se generan o que se le proponen a la Asamblea Legislativa. Y nosotros tenemos voz y voto y poder para decir si aprobamos o no aprobamos. Ellos toman eso en consideración, no es que nuestra voz sea la última, pero nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos en la Asamblea Legislativa un departamento que se llama Participación Ciudadana y hay diferentes parlamentos. Uno de esos parlamentos es el Parlamento Cívico-Ambiental y cualquier ciudadano, ciudadana, no necesariamente costarricense, puede ser, nosotros somos extranjeros y podemos hacer parte, pueden acercarse o pueden comunicarse con nosotros y preguntarnos y pueden hacer parte de cualquiera de estos parlamentos e incidir en las políticas públicas. Entonces, por supuesto que es de lado y lado, pero tenemos que nosotros participar en incidir en esas políticas públicas. Perfecto. También nos preguntan, bueno, ya se sabe que la industria se basa en la explotación de la naturaleza y el trabajador, y existe alguna manera de consumo consciente cambie realmente las estructuras de poder sin
depender de grandes corporaciones? Esto a mediano o largo plazo. Yo consideraría, como dijimos durante la charla, que la manera en que nosotros, como estos pequeños y pequeñas individuos, podemos empezar a generar cambios, bien, aparte de lo que acabamos de mencionar de la participación ciudadana, es con nuestros hábitos diarios. Si nosotros, por ejemplo, con Bobby, de Colectivo Trueque, desde el 2022 que nos mudamos a Cartago, créanme que esto es cierto y también valga la pena decir que tenemos el privilegio de poder tener el mercadito azul a nuestra disposición. No consumimos ningún alimento que no provenga del mercadito azul. Por lo menos el 95-96% de lo que consumimos, todo es proveniente del mercadito azul. Y sin lugar a dudas, en estos 2 años y medio que llevamos en Cartago, el no haber consumido ni a Más por Menos, ni a Walmart, ni Maxi Palí, Automercado y todos estos, de pronto no les afectó mucho, pero han sido 2 años y medio que no les ha entrado nuestro dinero. Y si tenemos en consideración que, digamos, un ejemplo, semanalmente estamos consumiendo 40.000, 50.000 colones, de repente eso en 2 años y medio cuenta. Y si eso contamos todas las personas que van al Mercadito Azul y que van a Trueque, y que van a la de Pérez Celedón y que van a la que está en Grecia, yo creo que se pueden hacer esos pequeños cambios. Perfecto, muchísimas gracias. Luego aquí hay una pregunta un poco más personal. Dice, ¿cuál fue el primer paso que tomó y cuáles son los principales cambios que ha notado en su vida? ¿Cuál fue la primera decisión? Es muy difícil porque esto no es como un antes y un después, pero creo que lo que me incentivó por empezar los cambios fue el estado de salud. Entonces, yo creo que el primer gran cambio que hice, y hablo personalmente yo, fue el azúcar y, e investigar por qué el azúcar es tan dañina y empezar a leer literatura del azúcar empezó a abrirme un panorama de lo que son las cadenas de producción y no solo eso, sino la manipulación de todo el mecanismo, como el capitalismo incluso le paga a la ciencia para que la ciencia diga que el azúcar es buena, porque en los años 70 surgió todo este movimiento de que no más grasas, las grasas son malas, consumamos más azúcar, que es más saludable, y empezó todo lo low fat, que es de bajas grasas, pero todo muy dulce. Entonces, para disminuir las grasas y que los productos tuvieran un buen sabor, le añadían azúcar. Y todavía hoy día lo siguen vendiendo. Ahora dicen no azúcar, le metemos sacarosa o le metemos sucralosa, o no sé cuántos términos hay. Pero yo creo que ese fue uno de los puntos clave, la preocupación por mi estado de salud. Y a partir de ahí, investigar en la literatura me abrió un panorama de todo lo que ocurre tras bambalinas cuando yo simplemente voy a un Walmart y me compro un chocolate Milky Way. Todo lo que hay detrás de eso es, como lo hemos visto, es una cosa que empieza a generar ese tipo de cambio. Ok, gracias. Y luego está, ¿qué opciones, además de concientizar el autoconsumo, pueden ayudar a mejorar la situación, considerando la sobrepoblación actual y las dificultades que existen para acceder a los recursos económicos en ciertas áreas, que tampoco logran producir? Yo pensaría que aquí deberíamos retomar la práctica muy, muy milenaria de la comunidad. Considero que si empezamos a tomar decisiones colectivamente y a trabajar en comunidades, podemos lograr cambios que realmente comiencen a mitigar esa crisis socioambiental a nivel pequeñito, a nivel local. Yo lo he intentado, desafortunadamente aquí en nuestra comunidad no hemos sido muy escuchados, pero por ejemplo Bobby, en un parque que queda a 2 cuadras, empezó una huerta. Ella sola, yo empecé a ayudarle con la mano de obra, pero ella fue la que decidió qué cultivar, qué no cultivar. Pusimos un letrero, pusimos un teléfono, por favor vengan, ni siquiera les pedimos a la gente que fueran a trabajar, sino que fueran a la cosecha. Si quieren algo de los productos, vengan. Llevamos 2 años y no hemos recibido la primera llamada. Hemos hecho seguimiento, los vecinos van, miran, dicen, ay, pero qué bonito, ay, pero qué lindo, y no les interesa. Pero ahí seguimos y en algún momento, pues de pronto alguien vendrá o generaremos alguna incidencia para que otra persona vaya a otro lugar a hacer esa huerta. Entonces yo creo que ese trabajo
o intentar trabajar con la comunidad puede realmente generar cambios pequeños, pero que para nosotras y nosotros como individuos son cambios realmente grandes a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico. Ok, luego tenemos otra pregunta sobre... dice que cuál se considera que es el mayor reto para que las personas consuman con sentido. El mayor reto. Yo creo que algo que a mí me sacudió el cuerpo, y es que no recuerdo de quién escuché esta frase, cuando a mí me dijeron que cuando yo iba a comprar, no estaba comprando con dinero, sino estaba comprando con minutos de vida, eso me hizo Pepe Mujica. reflexionar. ¿Cómo? Pepe Mujica. Pepe Mujica, muchas gracias. Eso a mí me sacudió, yo dije, pucha, no, con lo que yo estoy comprando no son los papeles que yo tengo en el bolsillo. Es todo el tiempo que yo invertí en mi vida para tener esos papeles con los cuales voy a ir a comprar ese producto. Por eso es que antiguamente, cuando existía esa relación productor-consumidor directa y local, era mucho más sencillo darse cuenta porque yo lo que intercambiaba era otros productos u otros servicios que yo generaba. Entonces yo decía, estoy comprando este aguacate a cambio de un maíz. ¿Y cuánto me costó generar la cosecha de ese maíz? 3 meses, 6 meses. Entonces, en ese momento era más consciente, pero ahora, como el esfuerzo laboral ha perdido dignificación y se ha convertido en un montón de papeles, entonces simplemente como el que no estamos conscientes. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos como consumidores, darnos cuenta a la hora de comprar que no estamos comprando con ese papel o con ese plástico que le llaman tarjeta de crédito, que es un dinero del futuro, sino estamos comprando con nuestro tiempo de vida. Yo creo que ese puede ser un comienzo donde empezamos a cliquear a la hora de consumir. Okay. Otra pregunta dice, ¿cómo se podría sensibilizar a las personas con respecto al maltrato animal, específicamente causado por las marcas que testean con animales, ya que son marcas muy posicionadas? Uf, eso es bien complejo. Yo particularmente me he visto afectado viendo documentales y yo creo que esa es una manera en que las personas de repente podrían darse cuenta de lo que ocurre con toda esa explotación de la fauna y la flora. Muchas personas simplemente dicen, a mí no me gusta ver, yo no quiero sufrir, yo quiero tener mi vida tranquila, yo prefiero no enterarme de las cosas y se niegan a hacerlo. Ante eso, pues obviamente yo creo que no se puede hacer nada, porque yo creo que esto que estamos haciendo aquí es generar una vibración de compartir y que cada persona se lleve lo que a sí mismo crea que le conviene o que le satisface o lo que quiera. Pero yo no considero que obligar o adoctrinar o tratar de convencer a las personas sea realmente un camino viable. Yo creo que es a través del amor, de la comprensión, de trabajo comunitario, de este tipo de espacios que estamos generando, donde podemos compartir cierta información que alguna de ustedes y ustedes de pronto le va a hacer un clic y va a decir, uff, yo no sabía esto, yo no sabía que cuando compro esas sneakers hay un montón de niños que están siendo esclavizados en África. De repente puedo cambiarlo, pagar lo mismo, voy al Mercadito Azul, me compro un chocolate de Carma Dulce, que es mucho más saludable, que es producido localmente y que no hay explotación de por medio. Entonces, yo creo que ese tipo de cuestiones son importantes para mejorar como esos hábitos de consumo. Perfecto. Ahí estabas contestando otra que ¿sería posible lograr que la mayoría de la población tenga esta conciencia sobre el consumo? Considero que la conciencia la genera uno mismo o una misma. No es algo que alguien te pueda mostrar. No es que yo con esta charla genere conciencia en ustedes. Yo simplemente lo que hice junto con mi compañera fue transmitirles una información a la cual tuvimos acceso, tratar de resumirla y de entregársela lo más didáctica y lo más fácil posible de digerir
para que ustedes interpreten y entiendan lo que a bien tengan ustedes y generen cambios o no generen cambios. Entonces, yo no creo que generar conciencia venga como de enseñar, sino de compartir y de transmitir información. Y estos espacios yo creo que son muy importantes. Lamentablemente, muchas de las personas que no tienen acceso a esta información, bien porque no pueden o bien porque no quieren, son una gran mayoría de la población y es uno de los sectores que es más difícil de alcanzar. Ante eso, la verdad, yo digo que no tengo ninguna solución. No he sabido, esa es una de las cuestiones que con Bobby todos los días nos preguntamos, cómo llegar a ese tipo, a ese sector y poder compartir con ellos ese tipo de información. Sí, bueno, por ahí había otra pregunta relacionada también a esto, pensando en que dice que sabemos que consumir más sano y orgánico puede tener un costo monetario más alto. ¿Cuál sería una posible solución para las personas de bajo poder adquisitivo que puedan acceder a este tipo de productos? En nuestra experiencia, por ejemplo, en el Mercadito Azul, sí hemos visto que los productos o son al mismo precio o tienen un precio un poco más alto, que no es mucho, pero claro, reconocemos que de pronto hay personas que ese pequeño no lo pueden invertir. No obstante, primero, pensaría yo en la relación no calidad-precio solamente, sino calidad-salud. Es que cuando estamos consumiendo más saludable nos vamos a enfermar menos y si nos enfermamos menos, invertimos menos dinero en medicinas. Esa es una de las formas en que nosotros lo percibimos. Pero lo otro es también la relación que se genera en este tipo de mercados orgánicos de fraternidad y de amistad. En 2 años y medio podemos decirlo, y aquí está Mónica que no nos hace mentir, que somos amigas y somos amigos de las personas. Y cuando se generan ese tipo de relaciones, a veces yo voy donde Elber, que vende aguacates, y si el aguacate está un poquito majadito, me lo regala. Un aguacate que podría costar 2.000 colones o 1.500, no recuerdo, me lo está regalando. Cuando vamos donde Carlos, a veces nos regala semillas para que cultivemos, a veces nos regala algunos tomates, a veces nos trae algunos productos de prueba. Entonces, sí puede ser que haya un poquito más de valor económico, pero bien, la retribución emocional y también a veces los productos que se pueden lograr o las relaciones que se pueden lograr incentivan e invitan a visitar este tipo de espacios. Desafortunadamente hay sectores de la población muy vulnerables que no pueden ni siquiera ir a la feria del agricultor y terminan yendo a Walmart y terminan yendo a más por menos y obviamente no estamos juzgándolos, sino simplemente no tienen el poder adquisitivo para obtener alimento de un poco mejor calidad. Y bueno, ahí ya entraría lo que decía la compañera o compañero en la pregunta de las políticas públicas, que tienen que empezar a haber leyes que subsidien este tipo de poblaciones para que puedan acceder a alimentos de mejor calidad. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, tenemos, a ver, bueno, aquí está la parte de dependencia económica al momento de trabajar consumo consciente, la producción orgánica, que va más o menos lo que ya respondiste, y tenemos otra que dice, ay, se me perdió, un momentito. Los errores, en su experiencia, ¿qué errores o equivocaciones deberíamos considerar al buscar consumir con sentido? En el mío, es un principio lo creía greenwashing. Le creía, perdón, al greenwashing. Yo creo que el principal error que he cometido y que sigo cometiendo todos los días es que soy muy radical y eso me genera unos altos niveles de estrés. Soy muy radical en que solo compro aquí, en que solo voy a comer aquí e idealmente quiero llegar a la situación en donde diga, solo voy a comer aquí y solo voy a alimentarme de esto, pero sin generar ese tipo de estrés. Y que si por alguna circunstancia me están invitando a un convivio, pues de repente no como todo lo que me ofrece, pero como un poquito. Entonces no genero como esa ansiedad social del rechazo. Pero yo creo que es uno de los mayores errores, no diciendo que ser radical sea positivo o negativo, no quiero ponerle ninguna etiqueta a ser radical, pero todo yo creo que en excesos puede ser perjudicial y yo soy extremadamente radical con mis decisiones. Entonces, por un lado me trae muchos beneficios, pero a veces me trae algunos pocos. Entonces yo diría que el mayor error es primero querer cambiarlo todo de una
Entonces todos los cambios son paulatinos, toca poquito a poco, poquito a poco. No puedo comprar la leche con el lechero porque no tengo lechero y trabajo en San José hasta las 10 de la noche, no compro leche orgánica, por decirlo, pero de pronto puedo conseguir el chocolate de Turrialba. Ok, voy a empezar con ese pequeño cambio, el chocolate de Turrialba. Y de repente, indagando y hablando con los productores de Turrialba, llego a enterarme de que sí había en San José un productor de leche y de pronto sí puedo conseguir la leche. No sé, es como empezar de a poquitos, que al final como que todo empieza a fluir y todo empieza a acomodarse lentamente. Y, y sí, y la parte de no verlo todo a nivel macro, porque a veces es muy grande. No podemos resolver la crisis socioambiental del mundo, pero por lo menos podemos tratar de resolver la crisis que está alrededor nuestra. Y ni siquiera veamos todo Cartago, para nosotros que estamos en Cartago, ni siquiera el barrio Los Ángeles. Veamos este hogar, nuestra casa, y entonces el vecino y los vecinos del Molino con el Mercadito Azul. Empezar a ver como más a pequeña escala y entender que los cambios se dan de a poquitos. Y algo muy, muy importante que también me dijo alguna vez una persona, me disculpan que no recuerdo, y es que es no hagamos los cambios esperando ver todos los resultados en vida, porque no es posible. Muchos de los cambios que estamos haciendo posiblemente no los vayamos a ver en vida, pero lo van a ver nuestros descendientes y descendientas, ya sean directos o de los vecinos. Es como sembrar un árbol. Si siembran una ceiba, posiblemente van a ver un poco de crecimiento de la ceiba, pero no van a ver la ceiba en su mayor esplendor. Y así es la vida. Entonces hay que empezar a sembrar pequeñas semillitas. Veremos germinar algunas, algunas no las veremos, pero aceptarlo hace más fácil el trabajo de pensar así, de ser un consumo con sentido. Listo. Y bueno, y nos preguntan si han hecho campañas para un consumo más consciente y protección del medio ambiente a nivel país. Lo hicimos virtualmente. Ahora que me llega a la mente, hicimos una publicación con las 10 compañías que más generan contaminación de plástico en el mundo y hicimos unos slides, unas presentaciones donde poníamos las 10 marcas y todos los productos que abarcaban esas marcas. Nuestra intención con eso era que las personas a las que les llegara esa información se dieran cuenta la cantidad de productos inimaginable que están consumiendo, pero que no tienen ni la menor idea de a qué compañías pertenecen. Y ahí está, bueno, no sé, por ejemplo, ahorita que les mostré Purina, le pertenece a Cargill, que es uno de los que posee el mayor poder económico de transacciones de cacao. Entonces, esa fue una campaña que hicimos. No recuerdo si hemos hecho otra, Bobby, pero recuerdo ahora virtualmente que hicimos esa campaña. Si tuvo éxito o no tuvo éxito, no sabemos. De repente a alguna gente le llegó, nosotros directamente no vimos como, no obtuvimos ninguna retribución, pero esperamos que a algunas personas que les haya llegado haya generado algunas indagaciones. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Ya serían como todas las preguntas y ya vamos cerrando por la hora también. Agradecerles de verdad muchísimo. Más bien si alguna quiere trabajar con una campaña, bueno, o quieren ahí tocarle el pie al colectivo El Trueque, sería interesante. Hay varias personas aquí de Cartago también. Entonces la idea de esto es también ver otras actividades, otros colectivos o asociaciones, organizaciones que están trabajando esas temáticas, ¿verdad? Y que están tratando de generar un cambio. Entonces, muy agradecida, espero que esté muy bien y de parte del programa Economía Social y Solidaria y el proyecto ED 3529 de fortalecimiento de organizaciones de la economía social y solidaria de la Universidad de Costa Rica, pues les agradezco muchísimo y a todas las personas participantes. Igual si desean verlo o pasarle esta charla a otras personas, queda en el, ¿cómo se llama? En el Facebook del programa Economía Social Solidaria. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias a todas, todos, todas. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.